charla que podamos comenzar esta noche orando, diciéndole a Jesús, gracias por tu fidelidad, gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor, y darnos la bendición de poder cantarte, de poder alabarte, de poder descansar en tus promesas y en tu plan para nuestras vidas. Queremos darte lo mejor, queremos, Señor Jesús, bendecir tu nombre y darte absolutamente toda la honra y toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Dar un aplauso al Señor. Vamos a cantarle juntos en esta noche. Con tus palmas. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Bien, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado. Eres Dios de victoria y eres el Rey, eres soberano, nadie está por encima de ti, eres la máxima autoridad, por eso celebramos tu grandeza. ¡Tus palmas!
Señor, celebramos tu grandeza y alabamos a ese Dios de victoria. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra y gran yo soy. Jesús, Tus enemigos están bajo tus pies. Oh, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. declara en esta noche. Vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 eres Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor. Yo te he dado la victoria, soy más que vencedor, porque Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, y una vez más. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. soy más que vencedor en Cristo, Señor. Gracias, Jesús, porque estamos con aquel que ha vencido al pecado, a la muerte, y nos ha dado vida, nos has dado esperanza, nos has dado un propósito y un destino eterno, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, no solo para levantar con música, Señor, alabanza, Señor, adoración, nuestras oraciones, sino para descansar también en aquel que lo hizo todo, en aquel que dio su vida, que derramó cada gota de su sangre para que hoy juntos como iglesia podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, de aquel que es el Dios verdadero, que es el Rey vencedor, de aquel que es el Dios increíble, ese Dios de imposibles, de aquel que es nuestro Salvador y nuestro sanador, quien sanó nuestras dolencias. Señor Jesús, quien hace las cosas nuevas, en quien ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en esta noche. Todo lo que somos está en ti, Señor. Por eso adoramos tu nombre y descansamos en aquel. Por sus llagas fuimos sanos, fuimos sanos. Cántale a él. Y por sus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios, tú eres mi sanador, Señor. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, porque tú eres mi sanador. Y por tu muerte
confío en ti, porque tú eres mi sanador, porque eres mi pronto auxilio, eres mi fuerza. ¿A quién iré si solo tú eres? Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, quien me da libertad, mi libertador. Tú venciste en esa cruz, y declarar mi victoria está en ti. Eres mi sanador, quien me redimió, eres mi redentor. Tengo la victoria, pues ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti, hoy puedo decir que mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Mi confianza está, mi confianza está solo en ti. Aunque pasen mal de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Pues mi confianza está solo en ti. Tú eres quien me sostiene, quien me provee, quien me sana, quien me ayuda, quien me salva. Y solo en ti, mi sanador. Solo en ti, Señor, está puesta nuestra confianza. Y como confiamos solo en ti, Señor, obedecemos tu palabra, obedecemos tus mandatos, porque la fe, Señor, puesta en tu persona, Jesucristo, no es una fe subjetiva. Tú eres el motivo de nuestra fe, y todo lo que tú dices, cuando obedecemos y cuando somos fieles y sumisos a lo que tú mandas, entonces podemos decir: yo tengo fe, fe en Cristo, fe en mi Señor. Y venimos en esta noche a decirte gracias, y con agradecimiento queremos, Señor, bendecir tu nombre, bendecir tu casa, bendecir el lugar donde tú nos has sembrado, sabiendo de que diezmando y ofrendando de los recursos que tú nos das, nos permite ser miembros de una congregación, nos permite ser parte de una congregación, identificándonos con lo que tú has establecido y poder ser instrumentos tuyos para predicar y extender tu evangelio. Ayuda, Señor, a que Hay un Nuevo Amanecer sea una congregación que deje de padecer necesidades económicas, las familias, aquellos, Señor, que no entienden bien qué sucede, porque se sienten bendecidos en muchas áreas, pero, Señor, viven flagelos económicos, deudas y circunstancias que constantemente los hacen dudar, los ponen de mal humor y no les permiten disfrutar la vida que tú viniste a dar, sean jóvenes, sean mayores, sean como sean. Señor, por eso tú sigues diciendo: trae los diezmos a la folí, que haya alimento en mi casa. Y verás si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Por
Por eso, Señor, tú dices, y nos llamarán tierra deseable. Señor, que tu iglesia pueda entender este principio, sabiendo de que tú bendecirás ampliamente, Señor, a todo aquel que realmente deposite su fe en ti y en tu palabra. Bendice los diezmos, las ofrendas, te damos con alegría. Señor, ayúdanos a salir del flagelo que trajo, Señor, este virus a la iglesia cristiana, donde muchos han tenido que cerrar, donde otros ya ni se congregan, miran por una pantalla lo que quieren escuchar. Pero acá hay un pueblo fiel, Señor, que ha venido en esta noche a tu casa. Mira nuestras vidas, mira nuestros corazones y permítenos, Señor, recibir dando con alegría de lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, bendice la finanza de cada uno de tus hijos. Amén y amén. Puede dar con alegría ahí donde está. Familia, disfrutemos juntos estas fechas especiales. Conoce nuestra agenda de diciembre. Miércoles 8, ayuno congregacional a partir de las 9 de la mañana. Viernes 10 y sábado 11, intensivo de nuevo comienzo en el auditorio. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. La palabra de Dios es luz a nuestras acciones. Por eso sus hijos nos deleitamos en obedecerla. Despidamos este año 2021 honrando la fidelidad de Dios con nuestras primicias y compartiendo juntos en nuestro bazar navideño. Próximo 12 de diciembre en nuestras 2 reuniones. Hay un nuevo amanecer te desea. ¡Feliz Navidad! Venimos nosotros compartiendo y Pablo dice algo bien importante. El domingo el Señor nos habló muy fuerte sobre este tema. Y cuando Dios habla 2 veces sobre alguna cuestión o sobre algún tema es porque realmente es muy importante. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Padre, quiero darte gracias por tu palabra en esta noche y pedirte que una vez más nos hables a lo profundo del corazón. Nos ayudes, Señor, a que el carácter sea formado, Señor, y nuestra vida cada día se asemeje más a tu imagen y semejanza. Que nuestro interior, Señor, nuestro ser interior pueda ir creciendo, alimentándose con la verdad y poder avanzar, Señor, en esta vida donde tu reino de los cielos se ha acercado, Señor, y nos permitiste ser parte. Háblanos a lo profundo del corazón
En el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo que la oración para una persona cristiana es como la respiración que lleva una vida. Cuando no hay respiración es porque no hay vida en un cuerpo. Y cuando no hay oración en un cristiano es porque no hay vida en el espíritu. Los griegos inventaron dos palabras para diferenciar entre la vida y la clase de vida que lleva una persona. Aunque ellos lo inclinaban hacia la política, una de las partes, nosotros entendemos de que los dos tipos de vida tienen que ver con una vida terrenal, una vida biológica, y que la palabra que ellos describieron para determinar esa área, esa forma de vida se llama el Zoe. Diga por favor el Zoe. Es una palabra Zoe, Z-O-E, Zoe. Los griegos inventaron esa palabra, que es lo que describe la vida biológica. Y por el otro lado, hay otra palabra que se denomina el bios. Bios es la clase de vida que llevará a esa persona al identificarse con la vida determinada por sus creencias y convicciones que todos los seres humanos tenemos, porque Dios ha depositado sobre cada uno de nosotros algo que se llama la fe, un sistema de creencias. Todos necesitamos creer y todos creemos en algo. Aún aquellos que dicen no creer en Dios están creyendo que Dios no existe. Si decimos que somos de Cristo, lo que nos va a diferenciar en la vida va a ser lo que los griegos llamaron el bios. O sea, la clase de vida que vamos a llevar determinada por nuestras convicciones y creencias. El hábito de la oración en el nombre de Cristo es lo que forma parte de nuestra nueva identidad espiritual. Para vivir la clase de vida que marca la diferencia, nosotros debemos mantener la oración como un hábito, así como la respiración marca la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando nacemos a la vida espiritual a través de la fe en Cristo Jesús, la oración se debe convertir en nuestra forma de vida, así como el respirar. Los seres humanos nos diferenciamos de las otras criaturas por un espacio en el interior que cada uno de nosotros llevamos, que se denomina espíritu. El soplo de Dios sobre la nariz de Adán es lo que nos da vida como humanos y nos diferencia de las demás criaturas creadas, porque además de una vida biológica, tenemos la capacidad de adquirir una vida espiritual que se despierta cuando nosotros aprendemos a vivir en armonía con nuestro Creador. Por eso Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Perdóneme que haga esta introducción, pero me parece muy necesario para llegar al punto de lo que significa la oración, porque estamos muy acostumbrados a abordar el tema de la oración muchas veces desde un punto de vista emocional, o que nos va a garantizar que vamos a vivir mejor, o Dios nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos y cómo lo pedimos, si lo pedimos específicamente cuando oramos. Pero quiero llevarlo a un punto de la importancia profunda que tiene esta parte de nuestra vida, ¿cierto? Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y aunque ese lugar haya quedado vacío dentro de cada ser humano a causa del pecado, sigue estando reservado para ser llenado con el Espíritu de Dios a través de la unión por la fe que tenemos en Cristo. Sin la presencia de Cristo, ese espacio está muerto. Y es por esa razón que nos preocupamos buscando llenar el bios, buscando llenar ese vacío con diferentes ídolos, con dioses falsos y erradas creencias, debatiéndonos constantemente para tratar de contestar preguntas que nos hacemos los seres humanos, tales como de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo es que existimos, por qué morimos, o cómo se formó el universo.
y toda esa clase de preguntas sin respuesta que nos llenan de ansiedad, inquietándonos para encontrar una razón para vivir, sabiendo que vamos a tener que enfrentar un enemigo universal al que todos los seres humanos le tememos, que se llama la muerte. Diga por favor esto, la muerte. La muerte. Todos necesitamos una respuesta que nos permita tomar decisiones correctas y descansar en que todo va a estar bien. Y eso es algo que solo Dios lo puede dar. Cuando se revela Él a nuestras vidas, su Espíritu Santo nos da luz a través de su palabra, guiándonos a la verdad. Juan dice en su Evangelio que Cristo es la palabra de Dios hecha hombre y Él es la única verdad. Por eso Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan sigue diciendo en su Evangelio, capítulo 8, versículos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y para poder permanecer en la palabra hay algo fundamental, porque no es solamente conocer la palabra, es tener contacto y tener relación con esa palabra que es Jesucristo, el verbo hecho carne. Por eso es tan importante la oración. La oración en el nombre de Cristo nos permite acercarnos a Él para tener una relación espiritual con nuestro Creador, porque Él es nuestra única fuente de vida. Diga eso, por favor, que está a su lado. Él es nuestra única fuente de vida. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, 1 Timoteo 2, 5, 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mira, las plantas necesitan de su fuente de vida, que es la tierra, para vivir. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora mire lo que dijo en el quinto día. Dios le dice a las aguas, Génesis 1, 20, 21, dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Otra vez le volvió a hablar a la tierra al Señor. Génesis 1, 24, 25. Y luego dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea que toda especie que tiene vida para desarrollar su propósito depende de su fuente. Diga esto, por favor, depende de su fuente. Pero los seres humanos fuimos creados directamente por Dios a través de su palabra. Por lo tanto, Él es nuestra fuente de vida. Dios no le dijo a la tierra, produzca seres humanos. Dios no le dijo a las aguas, produzcan seres humanos. Génesis 1, 26, 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué estoy compartiendo todo esto? Mira, para llegar a esta conclusión, un pez separado del agua no puede desarrollar el propósito por el cual fue creado para vivir.
Una planta o un animal separado de la tierra no tiene fuente de vida para vivir. Un ser humano separado de su fuente de vida no tiene razón ni propósito para vivir. Todo lo creado para tener vida debe estar conectado con su fuente. Por eso la oración es lo único que nos une con Cristo y nos conecta a los seres humanos con nuestra fuente de vida para poder vivir. ¿Entiende por qué es tan importante la oración? Porque solo Él va a contestar todas las preguntas que tenemos en la vida y nos dará respuestas, nos dará las respuestas que necesitamos cuando vivamos situaciones que se nos escapan de nuestro control y nos llenan de ansiedad. Pablo les habla a los filipenses advirtiéndoles la necesidad de orar, diciéndoles en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. El otro día el Señor habló a través de este pasaje a nuestras vidas. Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acciones de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El afán y la ansiedad en la vida cristiana se manifiesta muchas veces y eso nos aparta del propósito muchas veces. Diga esto por favor conmigo, por la falta de oración. Porque la falta de oración en la vida cristiana nos extravía del propósito por causa del pecado y provoca esa ansiedad que genera tantas veces confusión y frustración. Cada vez que he tenido oportunidad de hablar en los años que Dios me permite servirle, llevo 33 años en la vida cristiana, 32 sirviendo al Señor, y cada vez que he conocido miles y miles de personas viajando y en la iglesia donde Dios nos estableció y en los lugares por donde nos permitió ir. Y cada vez que hablaba con una persona que se retira de un ministerio, que no quiere seguir, que se va de la iglesia o alguna cuestión, uno empieza a indagar y a hablar y la pregunta del millón es, ¿estás orando? No estoy orando como antes, no tengo ganas de orar. Y empiezan, no. Ahí comienza muchas veces una vida de confusión y de frustración, donde se empiezan a buscar excusas. A la carne no le gusta orar. Por eso cuando resucitamos a una nueva vida en Cristo, necesitamos de la oración para salir del extravío y el engaño que se vive en este mundo, para encontrar dirección a través de conocer la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta para cada uno de nosotros. Por esas razones que nosotros no podemos separarnos de nuestra fuente de vida. Dios es la razón. Pablo habla que no debemos conformarnos a la forma de vida limitada que se tiene cuando se vive en este mundo sin Dios. Entonces le dice a los Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, les dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra de Dios y la oración es algo que van juntas. Para conocer a Dios tengo que conocer su palabra, pero para tener una relación con el Dios de la palabra tengo que mantener una vida de oración. El conocimiento de la palabra y la oración en el nombre de Cristo es lo que nos comunica con nuestro Creador. Al haber nacido de nuevo del Espíritu, ese vacío es ocupado por el Espíritu Santo para llevarnos a conocer la verdad. Por eso Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15, Jesús le dice a sus discípulos antes de partir de este mundo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos va a revelar las Escrituras que han sido de alguna manera absorbidas por nosotros. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros la tenemos guardada en la mente y en el corazón, el Espíritu Santo va a venir en un momento y va a tomar ese conocimiento que nosotros tenemos, lo va a ungir y lo convertirá en una oración correcta que subirá al Padre en el nombre de Jesús. Si no hay conocimiento de la palabra, no va a haber conocimiento y no va a haber, el Espíritu va a venir y va a querer usar del conocimiento que tengo. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Espíritu y verdad van juntos. El Espíritu Santo que se mueve de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. El problema que tenemos es que la oración a muchos se nos ha enseñado que es un requisito y no una gran necesidad. Muchas veces la falta de respuestas a las oraciones o la forma en que esperamos que Él nos conteste es lo que nos inclina a no ver que orar sea algo necesario para nuestras vidas. Porque para la carne, como dije recién, la oración nunca será el camino adecuado para encontrar la respuesta que se busca. Por eso Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La vida en la carne significa un estilo de vida dominada por los deseos y las pasiones del cuerpo que atentan contra el propósito eterno de vida en el espíritu que nos da nuestro Creador. Y mientras estemos viviendo nuestros cuerpos, en cuerpos terrenales, vamos a tener que batallar contra esos deseos y pasiones egoístas. Pasiones egoístas y desordenadas muchas veces que tienen a tantas personas derrotadas y sin propósito en el paso por la vida. Y me atrevo a decir que es la realidad de mucha gente que quiere vivir la vida cristiana o que quiere ser bendecida por el Señor y que quiere caminar con Cristo. Por eso es necesario que aprendamos a tener una vida de oración como hábito y no como requisito si queremos vivir una vida de victoria en Cristo. Nadie dijo que sería fácil, porque muchas veces las circunstancias y la realidad dicen otra cosa. Y como hablaba el Señor el otro día a través de Natán, en el momento cuando menos queremos orar es cuando más tenemos que orar. Y achicharrar la carne, achicharrar los sentimientos, las emociones que tienen que someterse a la palabra de Dios. Pablo dice a los colosenses que hay 3 cosas que se deben hacer con respecto a la oración. Y Pablo lo que dijo, lo primero es que perseverar. Diga esto, por favor, perseverar. Jesús un día compartió una parábola para enseñar este tema en Lucas 18, versículos del 1 al 8, y dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Debemos aprender a perseverar en oración. Diga, por favor, perseverar. Perseverar. Pablo le dice a los romanos, ahí en Romanos 12, 11 y 12, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Santiago capítulo 1, versículo 8,
Dice, el hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe que la falta de oración en muchas personas que asisten a congregaciones cristianas y quieren vivir la vida cristiana, la falta de oración se debe a la inconstancia que tienen en sus caminos, la falta de toma de decisiones para orar? Perseverar, dijo Pablo, perseverando en la oración. Lo segundo que Pablo le dice a los colosenses es, tienen que aprender a velar en oración. Diga esto, por favor, velar en oración. ¿Qué significa velar? Significa estar atentos. El profeta Habacuc había hecho una petición a Dios diciendo, Habacuc capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El profeta estaba decepcionado con el pueblo de Dios y veía lo que estaban haciendo y oraba y clamaba este varón de Dios a Dios para que Dios pudiera derramar y establecer lo correcto para que su pueblo se organizara y volviera a él, y se sentía frustrado y él oraba y pedía a Dios que Dios hiciera justicia de acuerdo a su palabra, y dice, y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder lo tocante a mi queja. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos, Mateo 26, 41, cuando estaba por ser apresado y llevado a la cruz, la última noche, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Al orar tengan cuidado con las tentaciones de la carne. Ellos se quedaron dormidos. Estén atentos y no olviden por lo que han orado. Porque a veces pedimos a Dios que nos enseñe cosas en la vida para ser mejores, y Dios empieza a orar sobre lo que le hemos pedido y no nos damos cuenta que le pedimos. Mira, por ejemplo, a veces pedimos a Dios que nos enseñe a perdonar, ¿cierto? Yo quiero ser un perdonador. Y nos molestamos porque nos ofenden. Entonces, si queremos aprender a perdonar, tenemos que saber que vamos a tener que ser ofendidos para practicar el perdón. Eso no puede ir a Jumbo y se me da 2 aerosoles de perdón. No se puede comprar, eso te van a ofender. Por eso tenemos que velar y entender a veces qué le estamos pidiendo al Señor. Hazme como tú, moldéame, trapéame, apapíchame, aplástame, hazme a tu imagen, haz de mí lo que quieras. Y después estamos a los gritos así, ¿no? Desnudo y a los gritos como Tarzán. ¡Uah! Jesús dijo en el Sermón del Monte, bendecid a los que os maldicen. Y si vamos a obedecerle y queremos bendecir a los que nos maldicen, vamos a tener que aprender a pasar por alto las ofensas. Porque para eso Dios tiene que permitir que seamos ofendidos. ¿A cuántos los han ofendido alguna vez? Estad atentos y velad. En oración. Y lo tercero que Pablo dice es, oren con agradecimiento. Mira, la falta de agradecimiento es lo que siempre nos enfoca en la inconformidad y en la queja en la vida. Vuelvo a repetir esto. La falta de agradecimiento es lo que siempre nos enfoca a vivir en inconformidad y en quejas en la vida. La persona desagradecida siempre está reclamando por lo que le falta y nunca se detiene a pensar si vale la pena darle valor a lo que ella tiene. Por eso sus oraciones, si es que oran, se enfocan solo en reclamos personales que la mayoría de las veces no les funciona. Pablo dice a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 5, versículo primera de sus cartas, a Tesalonicenses 5, 17 y 18, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios Padre para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos.
los desagradecidos no van a entrar al cielo. Decía que está el desagradecido no entra al cielo. ¿Se imagina un desagradecido entrando al cielo? ¿Cierto? Llegando a Calle de Oro, Mar de Cristal, a su mansión. Me gustaría más brillante. ¿Se imagina? Los desagradecidos no entran. Decía que está a tu lado, un desagradecido no entra. Una persona que vive desagradecida no puede valorar lo que Dios hizo por su vida en la cruz, porque su vida siempre está enfocada en otras cosas sin poder apreciar lo que es de Dios. Y aunque se crea muy independiente, esa persona vive esclava de su carne por un mundo que la dirige. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25, Pablo les dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con la forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, dice, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza, y dice, amén. Así sea, dice Pablo. La falta de agradecimiento es lo que hace posible que no podamos estar cerca. Dios abandona, dice, a los desagradecidos. Dice, habiendo conocido a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias. Mira, cuando somos dirigidos por la carne, nunca seremos saciados, porque la carne siempre está reclamando. Decir que está a tu lado, la carne siempre está reclamando. Nunca se sacia. Proverbios 27, versículo 20, dice en la Nueva Traducción Viviente: así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Por eso Pablo le dice a los colosenses ahí en el capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para nuestra carne a veces ser agradecidos. Porque nos suceden cosas en la vida que son muy complicadas a veces. Y es difícil agradecer frente a una pérdida, frente a una circunstancia que no se puede comprender, porque solo eso se discierne en el Espíritu. Y para eso hay que vivir en comunión con el Señor. ¿Me entiendes por qué es tan importante orar en la vida? Apocalipsis 11, versículos 15 al 17, dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Por eso Pablo dice que es fundamental para un cristiano perseverar en la oración, velar en la oración y orar con agradecimiento. Porque esos son los 3 elementos que nos llevarán a deleitarnos en la oración para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando recién conocí a Cristo, llevábamos muy poquito tiempo de casados con mi esposa. Y quien fuera mi pastor, un amigo que antes de ser cristianos fuimos amigos en el fútbol, y cuando volvió a Argentina, de Colombia, me comparte el Evangelio junto con su esposa. Comienza un grupo de oración.
De ahí salimos algunos pastores que después el Señor nos llevó a diferentes lugares. Y recuerdo que un día yo vivía quejándome y era bien complicado todo, porque las cosas no me salían, porque realmente yo no podía ser quien había luchado en la vida para querer ser. Y me dolía mucho. Yo pensé que ahora que conozco a Cristo, entonces me va a venir todo bien y se me abrirán puertas y todo. Y Dios me empezó a cerrar todas las puertas. Tuve una lesión en un gemelo, no me podía recuperar, iba a un equipo a jugar, volví a otro, no podía trabajar en lo que me había formado toda mi vida. Y un día el pastor, estábamos en un grupito en una casa y se levanta y me dice, vení acá, y pone su mano en mi cabeza y me dice estas palabras. Y yo no sabía en ese momento, era muy nuevito, que me estaba hablando de un salmo, Salmo 37, versículos 4 al 6. Y me dijo estas palabras, el Señor a través de su vida, hace 33 años, no me olvido más. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero las primeras palabras del versículo 4 me impactó y quedó guardada en mi vida. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira, si alguien entendía la necesidad de orar, fue David, el rey David. El Salmo 32, versículos 6 y 7, dijo, por tanto que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Wow. También escribe el Salmo 42, el versículo 1, y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando Dios se ha manifestado en nuestras vidas, orar debe convertirse en un hábito, y pase lo que pase, nunca debemos dejar de darle gracias, porque siempre al final de la prueba Él nos permitirá entender que Él está de nuestro lado y que sobre todo lo que pasa siempre hay una buena razón, y nunca Él nos va a dejar. Decirle que está a tu lado y nunca te va a dejar. Por eso Pablo le dice a los romanos, un versículo muy conocido, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El profeta Jeremías sufría constantemente oprobios. Todo el tiempo el ministerio del profeta fue un sufrimiento y no era de los ministerios populares. Siempre estaba solo por tener que decir lo que Dios mandaba decir a su pueblo, pero él perseveró siempre en la oración y eso le permitió permanecer en el propósito hasta el final de sus días. Y escribe el libro de Lamentaciones, y en el capítulo 3, versículos 53 al 58, el profeta dice, ataron mi vida en cisternas, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. ¿Sabes? Cuando tú recibes una palabra en oración del Espíritu, podrás estar en el problema más grande el que te puedas imaginar. Pero cuando Dios habla y te da paz y te dice no temas, porque yo estoy contigo, se puede venir el mundo abajo, que tú permanecerás en pie y con la fortaleza que solo el Espíritu de Dios puede dar a los que le buscan con el corazón. ¿Cuántos pueden darle un aplauso y decir amén? Pero a veces la duda en la eficacia de las Escrituras es
la causante de la falta de respuestas cuando pedimos algo a Dios en oración. Y entonces nos volvemos inconstantes. Otras veces no contesta la oración como nosotros esperamos que conteste, y en el momento que nosotros queremos que conteste, entonces nos desanimamos. Las personas inconstantes que se quedan en el camino seguramente comenzaron su declive siendo constantes en la oración un día. Inconstantes, en la oración. Siempre la derrota espiritual comienza con la falta de interés y diligencia para orar. Entonces no habrá interés por hacer lo que dice la palabra. Y entonces siempre faltará constancia también para todo, para congregarse, porque lo que realmente hay es una falta de compromiso con Dios y con su obra. La persona que aún no ha comprendido el propósito para su vida en el Evangelio de Cristo seguramente no tendrá interés en orar, porque para ella el deleite está en cualquier cosa menos en la vida espiritual. Por eso Pablo termina diciéndole a los colosenses, voy a repetir el versículo que comenzamos, Colosenses 4, 3 y 4, orando también al mismo tiempo, dice el final del mensaje, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso, dice, para que lo manifieste como debo hablar. Mira, la necesidad de ser constantes, de velar en oración y ser agradecidos. Al orar, Pablo lo está escribiendo desde la cárcel. Escúchate, desde una cárcel está escribiendo. Y el otro día estuve leyendo cómo eran la gente que estaba prisionera en esa cárcel. Las ponían en algunos casos con cadenas, con grillos, y les estiraban el cuerpo y estaban días, semanas de esa manera. Lugares lúgubres, llenos de humedad, de ratas, un lugar espantoso. Y Pablo estaba preso por causa de predicar el Evangelio. Pero en medio de semejante situación deja no solo este mensaje para la iglesia, sino que además dice, oren por mí, para que a pesar de que estoy privado de la libertad, esto que estoy viviendo sea la oportunidad que Dios me da para seguir predicando. Y necesito hablar del Señor con las palabras adecuadas para seguir salvando gente en este lugar, que puedan encontrar la vida y la salvación en Cristo. ¿Se puede imaginar eso? Mira, el varón conforme al corazón de Dios, como leímos recién, David, conocía como nadie los beneficios de la oración. Y por eso escribe lo siguiente, el Salmo 32, versículos 5 y 6, dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. El mismo versículo. Le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿cuál es la motivación que tú tienes para orar? ¿Qué es lo que te lleva a orar y hablar con el Señor? Todavía estamos a tiempo. Y muchas veces Dios contesta sus oraciones, las oraciones que nosotros hacemos, pero no son como quisiéramos y no nos damos cuenta. Pero cuando estamos en el Espíritu, Dios nos hace sensibles y aquello que parece imperceptible se vuelve algo real en nuestra vida. Y quiero terminar con esto. Hay una historia que cuenta de unas personas que estaban presas. Tenían mucho apetito, mucho hambre. Los hombres estaban clamando y las rejas del lugar donde estaban prisioneros estaban lejos del piso, en alto.
Y ellos empezaron a gritar: Señor, provéenos comida. Señor, tú sabes que necesitamos comer, ayúdanos, Señor. Danos y suple para nuestras necesidades. Y una gente que pasaba por ahí abajo escucha lo que estas personas decían y estiraban sus manos entre las rejas y decían: Señor, danos comida, danos comida. Y entonces estos que pasaban por abajo dicen: mira, estos ineptos le piden a Dios comida. Vamos a hacer algo. Vamos a tirarles comida y que se crean que Dios les está dando comida. Y estos empezaron a agarrar panes y tiraban comida. Y esta gente agarraba los panes y la comida. Y mientras estos se burlaban, diciendo: mirá, se creen que es Dios el que les está dando comida, ellos decían: gracias, Señor, por haber contestado nuestra oración y darnos comida. Porque así es nuestro Dios. Y siempre, siempre, siempre que oramos conforme a su voluntad, Él estará ahí para decirnos: no temas. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, cuando pases por la dificultad, nunca se te olvide que yo estoy contigo. La pregunta es: ¿tú quieres estar conmigo? Porque si tú quieres estar conmigo, iglesia, entonces tienes que aprender a comunicarte conmigo en oración, dice el Señor. No hace falta que hagas un momento rimbombante, ni tengas que hacer nada. Ahí en el lugar donde estás, orar en todo tiempo, orar sin cesar, teniendo en cuenta al Señor en cada decisión. Poder separar un momento, un lugar en el día para poder hablar con Él y tomar en cuenta de que Él camina a tu lado, de que Él está ahí. Y cada vez que tú lo reconozcas y le des el lugar que Él merece, Él se va a manifestar a tu vida, iglesia amada, y va a hacer cosas que, aunque no puedas comprender ni puedas entender, siempre hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tener nosotros la posibilidad de que en el nombre de Jesús podemos llegar a ti. Tú habitas en luz inaccesible, pero en ese misterio de la fe, Señor, tú estás ahí. Ayúdanos, Señor, a buscarte, no solo en la necesidad, sino simplemente querer estar contigo. Que no sea solamente por lo que tú das, sino simplemente por querer estar contigo, porque tú eres el mejor. Y yo, para ser mejor, quiero estar con el mejor. Ayúdame, Señor, a vencer las pasiones desordenadas, los deseos de la carne, los reclamos que hace el cuerpo, que muchas veces van contra tu voluntad y nos llevan a caer en el engaño y en la trampa de deshonrarte y de vivir cosas en lo oculto, donde tenemos que andar demostrando y hablando de nosotros para que sepan los demás que estamos bien. Señor, que no tengamos que hacer nada para que vean que estamos bien, sino que vean simplemente nuestra forma de vida y que te vean a ti en nosotros. Porque estando contigo es cuando más nos vamos a parecer a ti. Y por eso venimos en este día, Señor. Danos la fuerza para perseverar. Danos la capacidad y el entendimiento para velar. Y danos, por favor, Señor, en nuestro corazón la gratitud que tenemos que tener aún en la dificultad, porque siempre tienes una buena razón para permitirnos vivir lo que vivimos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bendito Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, como familia en Cristo, y te decimos Padre nuestro. No te decimos Padre mío, te decimos Padre nuestro, porque eres nuestro Padre. Y todos aquellos, Señor, que te hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador,